Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Estoy muy contenta porque hoy por fin os traigo un vídeo que ya os anuncié hace meses en redes sociales y es que os comenté si querríais que trajera un vídeo específicamente sobre literatura japonesa. La mayoría de vosotros me dijisteis que sí. Si he tardado tanto en hacer este vídeo es porque no estaba muy segura cómo enfocarlo, así que finalmente he decidido traer una especie de serie al canal donde os iré haciendo recomendaciones de literatura japonesa. Y quizá os preguntéis por qué en concreto de literatura japonesa, y es que, bueno, a mí Japón me apasiona desde que estaba en el colegio. Empecé, como yo creo todo el mundo o casi todo el mundo, con el anime, de ahí continué con el manga. Enseguida me interesé por el idioma japonés y ya en la universidad tuve la fortuna de no solo viajar a Japón, sino de vivir allí durante un año, y además en la universidad estudié una carrera específica acerca de Japón. Y uno de los motivos por los cuales quería hacer este vídeo era un poco para transmitiros mi pasión por este país, y porque sé que en general Japón es un país que despierta mucho entusiasmo entre la gente. Y además no solo eso, sino que al menos en España Japón es un país que todavía está muy estereotipado, y estudiar la carrera sobre este país en la universidad y estudiar concretamente literatura japonesa me hizo darme cuenta de que en Japón hay autores maravillosos de literatura que en España no se conocen, porque normalmente a la gente, si le preguntas por un autor japonés, siempre te va a decir Haruki Murakami. Entonces también por esto quería hacer este vídeo o esta serie de vídeos, porque quiero transmitiros que hay muchos más autores más allá de Haruki Murakami, muchos de ellos han sido traducidos al español, y también quiero aprovechar mis conocimientos acerca del país y de su literatura para intentar haceros recomendaciones interesantes. Entonces en el vídeo de hoy no quiero entrar directamente con literatura escrita por autores japoneses, sino que me gustaría empezar, digamos, por el principio y recomendaros libros que tratan sobre Japón, por si os interesa Japón como país y su cultura o su historia y demás, para que mediante estos libros, que no son novelas como tal, tengáis un conocimiento más profundo de Japón, porque también normalmente lo que suele recomendarse sobre Japón es eso, básicamente novelas de autores, pero muchas veces si queremos profundizar un poco más en el país como tal, no sabemos por dónde empezar, o qué libros son buenos, o dónde puedo informarme respecto a qué cosas. Entonces por eso quería empezar esta serie de vídeos con un vídeo recomendándoos lecturas más generales. Bueno, no me enrollo más, que siempre hago las intros larguísimas, y vamos a comenzar. Es bastante sabido que la religión suele ser un pilar fundamental en las culturas, y por supuesto Japón en este sentido no puede ser una excepción. En Japón actualmente conviven varias religiones, pero las religiones más extendidas son el budismo, el confucianismo y el sintoísmo. Y hoy os quiero hablar del sintoísmo, que es la religión propia japonesa, porque tanto el budismo como el confucianismo llegaron desde China. Lo que quizá no sabéis y muy poca gente sabe es que Japón tiene su propia Biblia. Sí, como lo escucháis, Japón tiene su propia Biblia. Y se trata de este librito de aquí que se llama Kojiki, Crónicas de Antiguos Hechos de Japón. Esto sería a grandes rasgos como lo que para nosotros sería la Biblia, un librito donde se habla de los dioses japoneses, en concreto de los dioses sintoístas, y donde se nos explica cómo surgió Japón, es decir, sería el mito de la creación de Japón. Este librito, como veis, está en tapadura, es de la editorial Trotta y sus traductores son Carlos Rubio y Rumi Tani Morataya. Que yo sepa, hay varias ediciones de esta, digamos, Biblia del Kojiki japonés, pero yo os recomiendo concretamente esta porque la traductora fue mi profesora en la universidad y es una persona que yo conozco personalmente, que es muy buena profesora de literatura y además muy buena traductora, entonces es una edición de calidad que os puedo asegurar que la traducción está muy bien hecha y muy cuidada. Y bueno, ¿de qué va el Kojiki? Como os he dicho, podría equivalerse a la Biblia, y es que está dividida en dos partes. En la primera parte se nos habla del mito de la creación, de cuáles son los dioses principales del sintoísmo y de cómo surgen estas divinidades, y también por supuesto de cómo se crea el archipiélago de Japón. Y la segunda parte ya nos habla de los emperadores. Si os compráis esta edición y os queréis leer el Kojiki, os recomiendo que os leáis el prólogo para tener un poquito de contexto, pero bueno, resumiendo, podría decirse que el emperador Tenmu consiguió el trono imperial a base de fuerza y básicamente guerrillando con el resto de clanes. Entonces, como tenía un poco de miedo de que el pueblo no viera su ascensión al trono como algo legítimo, mandó crear este libro, crear el Kojiki. Básicamente sus intenciones eran, mediante esta historia ficticia, crear un relato mediante el cual él fuera un sucesor directo de la diosa Amaterasu. Es decir, de esta manera justificaba que su puesto en el trono era un designio de los dioses y que él era descendiente directo de la diosa Amaterasu, con lo cual de esta manera
manera el pueblo no podría cuestionar su subida al trono porque se supone que los emperadores son descendientes directos de los dioses. Se podría decir que a partir de este relato pues comenzó la tradición japonesa de que, como ya he dicho, todos los emperadores son descendientes directos de los dioses. También es verdad, os voy a avisar ya, que la segunda parte es bastante más aburrida que la primera porque nos van hablando de todos los emperadores que hubo en Japón, de las cosas que hicieron, de los hijos que tuvieron, hay muchísimas fechas, entonces la segunda parte es como más histórica. Una vez que tenemos más o menos un contexto de qué es el sintoísmo y de cómo surgió el mito de la creación en Japón, os quiero recomendar un libro que está relacionado con la historia y se trata de Breve Historia de la Civilización Japonesa de Konrad Shirokauer y David Luri Isuzan. Como su propio nombre indica, este libro, que es, bueno, es un poco tochito y como veis tengo lleno de post-it, este libro es un breve repaso por la historia japonesa, desde el principio, desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna. Este libro es del 2000, no recuerdo, del 2000 y algo, entonces va como hasta principios del 2000 más o menos. Me gusta mucho este libro porque a pesar que es un libro bastante específico, es un libro de historia sobre Japón, la manera que tiene de contar las cosas es muy divulgativa. Es un libro que a pesar de ser tan específico y tan especializado es bastante ameno de leer, es bastante entretenido y además, aunque está pensado para la divulgación, te lo cuenta todo, es decir, te cuenta todos los eventos importantes que ocurrieron y es bastante detallado en ese sentido. A pesar de que pone breve historia y demás, es bastante detallado, con lo cual puedes hacerte un panorama muy bueno sobre la historia japonesa desde la época antigua. Además, no solamente habla de historia, sino que en cada época también te va contando cuál era la religión que había en ese momento, te va contando cosas de cultura, de literatura, de arte, así que no solamente se centra en los hechos históricos como tal, sino que te da un panorama muy general y al mismo tiempo muy específico de cómo era la sociedad japonesa en las diferentes épocas. Si tenéis todavía más interés en Japón y consideráis que este libro se os queda corto y queréis profundizar, también os recomiendo que os leáis The Cambridge History of Japan. Esta historia de Japón está compuesta por, si no recuerdo mal, 5 volúmenes, 5 o 6 volúmenes, y aunque está escrita en inglés y son unos volúmenes que profundizan muchísimo más sobre la historia de Japón de lo que profundiza este libro, porque al fin y al cabo este libro no está enfocado a expertos japonólogos y se podría decir que la historia de Cambridge de Japón sí que está enfocada a un público más específico. El inglés que tiene es bastante sencillo. Es verdad que hay palabras mucho más técnicas que en el otro libro que os he enseñado porque no está tan centrado en la divulgación, pero sí es cierto que el inglés es bastante simple y para que diga yo eso, que mi inglés es bueno, en fin, pues imaginaos. Como es mucho más detallista y tiene mucho más volúmenes, no se hace tan ameno de leer como Breve Historia de la Civilización Japonesa, pero bueno, igualmente os lo quería mencionar por si sentís que os quedáis cortos con este libro, que no creo porque es bastante completo, y queréis profundizar más. Dejando a un lado la historia y continuando con la cultura, os quiero enseñar este librito de aquí que es muy pequeñito, o sea, es que es el tamaño de mi mano, que se llama El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Este autor es un autor muy famoso, no sé si es también muy conocido en España, pero bueno, es un autor muy relevante japonés y en este caso en El elogio de las sombras fue escrita cuando Japón entraba en toda esa, digamos, occidentalización, en toda esa modernidad occidental, y entonces es un ensayo muy pequeñito, de hecho no llega a 100 páginas, tiene como 95 páginas, o sea, es que se lee en una tarde, incluso menos. Yo también tengo lleno de post-it y todo subrayado. Y bueno, como iba diciendo, es un ensayo donde el autor nos habla del Japón tradicional, nos habla de las costumbres típicas que existían en Japón antes de que, digamos, Occidente se lo cargara, como muy entre comillas, pero bueno, el autor como que se da cuenta de que no termina de convencerle esta occidentalización y entonces a partir de su propia reflexión acerca de esta modernidad repentina que sufre Japón, pues escribe este pequeño ensayo. Lo escribió en Kioto, que por si no lo sabéis, Kioto es como la ciudad más tradicional de Japón, la que conserva, digamos, ese estilo que todos nos imaginamos a pensar en Japón, y estando allí porque huye de Tokio, porque en ese momento hubo un terremoto en Tokio, como sabéis Tokio es como la cuna de la modernidad, pues al desplazarse a Kioto huyendo de esa devastación del terremoto de Tokio, vuelve a chocar con ese Japón más tradicional y a raíz de ahí surge este ensayo. Seguimos con ensayos y con esa dicotomía de Japón tradicional y Japón moderno, y en este caso os quiero recomendar este librito de aquí
que se llama Mi individualismo de Natsume Soseki. Este ensayo es bastante más duro de leer que el anterior, porque bueno, el anterior es mucho más cortito, es súper interesante y es verdad que este, bueno, no es un ensayo, son 4 ensayos. Es verdad que estos 4 ensayos pueden hacerse un poquito pesados y he de reconocer que a mí Natsume Soseki en estos ensayos me pareció un poquito pedante, pero bueno, igualmente os lo quiero recomendar porque son 4 ensayos que están basados en, si no recuerdo mal, en 4 conferencias que dio el autor. Para hablaros un poco más concretamente, el primer ensayo es Apertura y progreso del Japón contemporáneo, donde Natsume Soseki reflexiona acerca de esta apertura repentina que tuvo Japón hacia Occidente y de cómo esa modernidad ha penetrado en Japón y cómo lo ha transformado. El segundo ensayo es el contenido y la forma, donde Natsume Soseki también reflexiona acerca de la cultura japonesa. El tercero se llama La literatura y la moral, que bueno, no deja mucho lugar a la imaginación, habla sobre la literatura y sobre la moralidad en la literatura. Y el último, que es el que a mi modo de ver es el más interesante, se llama Mi individualismo, que es el que le da nombre a todo el conjunto de relatos, y aquí nos habla del choque que hay entre el concepto de sociedad de Occidente y el concepto de sociedad de Japón, porque no sé si lo sabéis, en Japón prima la colectividad frente al individualismo, es decir, la sociedad es un todo y los japoneses deben regirse siempre por esta, digamos, norma no escrita de no tengo que hacer lo que no quiero que a mí me hagan, siempre tengo que pensar en los demás antes que en mí mismo, porque formamos todos parte de una maquinaria y si uno falla, pues fallamos todos. Un poco esta mentalidad muy japonesa de que primero están los demás o primero está el grupo antes que tú mismo. Y claro, cuando hubo esta apertura hacia Occidente, ¿qué pasó? Que en Occidente somos súper individualistas la mayor parte del tiempo. Nos solemos poner a nosotros por encima de los demás. Y claro, eso, comparado con la mentalidad japonesa, fue un choque muy fuerte. Entonces Natsume Soseki en este último ensayo que da nombre a esta colección pues reflexiona un poco sobre el concepto de colectivismo que tienen en Japón y de cómo los japoneses ven la sociedad y el contraste que existe con este nuevo, digamos, pensamiento individualista que de repente les llega desde Occidente y cómo eso choca y cómo tienen que adaptarse. Si os gusta el arte japonés, bueno, hay varios libros relacionados con el arte de Japón, pero yo en concreto os quiero recomendar el arte en el Japón de Edo, principalmente porque el arte de Edo es mi favorito. Y es que de mi punto de vista el arte japonés que surgió en el periodo Edo es el más interesante porque surgen pues el ukiyo-e, que son estas típicas estampas japonesas que os pondré en algún lado de la pantalla para que mejor que lo veáis para saber lo que es. Y además durante el periodo Edo es como que surgió toda esta explosión cultural japonesa, entonces por eso creo que es el periodo más interesante cultural y artísticamente hablando. Perdón por el ruido, si escucháis ruido es que mi vecino se ha puesto a pasar la aspiradora. Y bueno, el caso, que el libro es súper cortito, como veis, está también lleno de ilustraciones para, por ejemplo, tenéis ilustraciones a página completa como esta o tenéis ilustraciones un poco más pequeñas, pero bueno, es un libro muy completo, al igual que los anteriores tiene un lenguaje bastante divulgativo, no es para nada técnico y bueno, simplemente os habla de una manera bastante general y bastante comprensible de cómo fue el proceso creativo y el proceso artístico durante el periodo de Edo. También, por supuesto, señala algunas de las obras más importantes que se produjeron durante esas fechas. Y por último, si os interesa el feminismo o os interesa la imagen de la mujer que se tiene en Japón, como sabréis, Japón a día de hoy sigue siendo un país bastante machista, pero en sus inicios no era nada machista, de hecho su sociedad era matriarcal y las mujeres estaban muy bien vistas. Pero actualmente, por desgracia, también a causa de la religión, ya que el budismo y el confucianismo son religiones muy machistas, pues Japón es un país muy machista. Entonces, bueno, si os interesa el feminismo y os interesa saber un poco cuál es la figura de la mujer a lo largo de la historia japonesa, os voy a recomendar 2 libros. El primero es este, que se llama La mujer japonesa, un esbozo a través de la historia, de Federico Lazanco Salafranca. Y como su propio nombre indica, es un esbozo de cómo ha ido evolucionando la figura de la mujer a lo largo de la historia japonesa. No solamente nos habla de la mujer como ente, sino que también nos habla de mujeres específicas como mujeres que se convirtieron en samuráis, mujeres literatas y demás, y es un libro muy cortito, o sea, no llega, creo que no llega a las 300 páginas, no es que no llega ni a las 200, tiene 140 y pico páginas y es un recorrido muy breve y digamos muy por encima de cómo ha ido evolucionando la mujer en la sociedad japonesa, más que la mujer, cómo ha ido evolucionando la visión que tienen los japoneses de la figura femenina. Así que si queréis una visión bastante general, os recomiendo este libro, aunque he de decir que no me gusta el lenguaje que emplea.
Porque sí, es un lenguaje muy divulgativo y demás, pero a veces siento que tiene un lenguaje demasiado informal para el tema que está tratando, pero bueno, eso puede que simplemente sea una impresión mía, pero os advierto por si acaso porque a mí me chocó bastante. Y ya como último libro que os quiero recomendar y también relacionado con el feminismo y con la historia de la mujer, os quiero hablar de este pedazo de tocho que se llama La mujer japonesa, realidad y mito, de Elena Barles y David Almazán. Bueno, estos dos autores no son autores, sino que son los coordinadores, porque este no es un libro como tal, sino que es una recopilación de artículos relacionados con la mujer japonesa. Tiene una variedad enorme de artículos, de hecho os voy a leer algunos de los títulos para que veáis un poco lo que abarca este libro. Y bueno, los artículos, no lo puedo enseñar en cámara porque entonces no puedo leer al mismo tiempo porque pesa mucho. Los artículos están divididos como en varias temáticas. Empezamos con artículos referidos al arte y la mujer japonesa, donde se nos habla de la mujer japonesa como artista en periodos concretos. También se nos habla de mujeres artistas concretas, de nombres concretos, o simplemente de cómo era la mujer retratada y pensada en el arte japonés. Tiene también otro tema que es la estética, la literatura y la mujer japonesa, es decir, la mujer como escritora y la mujer como musa en la literatura japonesa y cómo se ha retratado su figura. También tiene otro tema que es pasado y presente de la mujer japonesa en la sociedad, que sería como la parte más histórica de este libro. Y luego también tiene un apartado donde dice imágenes de la mujer japonesa en Occidente, es decir, desde el punto de vista occidental, cómo vemos nosotros a la mujer japonesa. Es un libro que está muy bien, es caro, ¿vale? No recuerdo cuánto fue el precio, bueno, os dejaré como siempre los links de los libros abajo en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo. Este libro creo que fueron unos 40-50 euros más o menos, que en equivalente en dólares pues sería como 40-50 dólares aproximadamente. Es decir, es un libro bastante caro, pero es un libro muy gordo. Y os digo que si os interesa la figura de la mujer japonesa a lo largo de la historia y en temáticas muy concretas, este libro es súper interesante. También, por supuesto, habla de manga, habla de anime, habla de mujeres mangakas. También, si no recuerdo mal, tiene artículos relacionados con la mujer dentro del mundo empresarial, con la mujer en el cine. La verdad es que no recuerdo mucho porque yo me leí artículos muy concretos que necesitaba para hacer mi trabajo de fin de grado de carrera y estoy buscando la oportunidad para ponerme a leerlo entero, pero los artículos que leí me parecieron muy buenos, muy interesantes, así que de verdad que si os interesa la mujer en Japón os lo recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan parecido interesantes estas recomendaciones. Como os digo, intentaré que este vídeo no sea un vídeo aislado, sino que se convierta en una serie donde os vaya haciendo más recomendaciones, no solamente de literatura japonesa, sino de libros de este estilo que hablen de Japón en general y que yo creo que pueden ser interesantes. No sé cada cuánto saldrán los vídeos, sinceramente, también depende un poco de mi ritmo de lectura, porque es verdad que hasta ahora he leído muchos libros relacionados con Japón, pero que hay otros libros que me gustaría recomendaros que todavía no he podido leer, entonces bueno. Espero que os haya resultado interesante y si queréis que haga vídeos sobre Japón de cosas un poco más concretas, pues me lo podéis poner en los comentarios y veré qué puedo hacer para añadirlos a esta serie. Recordad que en la cajita de descripción os dejo todos los enlaces por si queréis echar un vistazo a estos libros y a su precio. Y también recordad que nos podéis seguir por las redes sociales, por Twitter e Instagram, donde siempre vamos comentando nuestro progreso de lectura y vamos actualizando los vídeos que subimos al canal. Y también podéis seguirnos en el blog, donde vamos reseñando todo lo que leemos. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el contenido de este canal, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.